Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy es martes, estamos comenzando este año 2016 y por supuesto queremos hacer, pues ver cómo está el país hacia el futuro, las proyecciones hacia el 2016. Por eso que está con nosotros el viceministro de Obras Públicas, arquitecto Eliud Ayala. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, muy contento de estar acá, por supuesto, en este prestigioso canal que coadyuva efectivamente en la formación de la realidad nacional. Y estamos pues para atender cualquier pregunta y pues para servir a toda la ciudadanía y por supuesto a ti también. Viceministro, una de las formas de medir las proyecciones de un país tiene mucho que ver con las obras que se proyectan. Antes de hablar de las proyecciones de inversión para este año, ¿cómo cierra el 2015 el Ministerio de Obras Públicas? Sobre todo en la parte, porque sabemos que el MOP es una cartera muy compleja, tiene que ver con vivienda, transporte, pero en este caso nos vamos a centrar en la obra pública, en la obra productiva, en la obra ciudadana. ¿Cómo cierra el 2015? Bueno, en primer lugar tenemos que ubicar el año 2015 como un año de apertura de nuevas perspectivas de desarrollo. Todos sabemos que la construcción, pues, que es pues, el oficio principal en el cual nos dedicamos en el Ministerio de Obras Públicas, significa para el país muchas cosas. Significa para la gente empleabilidad, no es solamente la colocación de asfalto o concreto, es la preparación de la infraestructura que tiene un contenido altísimamente social, pero también coadyuva para la facilitación del comercio. En muchos lugares he escuchado yo diferentes opiniones acerca de cómo lograr un país más competitivo. Nadie niega que en todos los países una de las opciones más importantes en términos de competitividad está precisamente en el desarrollo de la infraestructura. 2015 para nosotros en ese sentido nos significa una rampa de despegue hacia nuevas oportunidades y creo que la ciudadanía ha podido observar en diferentes áreas de todo el caleidoscopio de cosas que tienen que ver con obras públicas que significan una humilde contribución de estos servidores para el desarrollo del país. Al cierre del 2015 hemos terminado un total de 429 proyectos de obra pública. Esto significa en el territorio nacional, en diferentes escalas, 429 puntos o contratos que significan empleabilidad y significan, por supuesto, inyección a la economía. El 2015 significa y cierra para nosotros una inversión consolidada de 254.45 millones de dólares. Esto significa que aumentamos la inversión de la cartera con respecto al 2014. 2014 fue de 214 millones de dólares. Ahora, esto es lo que es digamos, la participación directa, que es el Ministerio de Obras Públicas más el Fondo de Conservación Vial. Si nosotros agregáramos los esfuerzos que también el ramo de obras públicas efectúa a través del sector de vivienda, del subsector de vivienda, las inversiones suben a más o menos 398.5 millones. Aquí entra un caleidoscopio de cosas. Yo quiero en esta oportunidad decir, sé que en la vitrina de muchos están algunas de las obras que nos llevó algún tiempo de planificación bajo una perspectiva de desarrollo urbano que se han colocado en la vitrina, en este caso, pues para nadie es secreto que ha llamado mucho la atención los pasos multiniveles que estuvimos desarrollando, en este caso en las Naciones Unidas, y que es solo uno de varios elementos coadyuvantes en el desarrollo de la urbanidad, pero no solo significa eso, significa mucho más. La gente en la ruralidad, en las partes más recónditas de los 262 municipios del país saben perfectamente que significó mucho más el 2015. El desarrollo de los caminos rurales, todas las inversiones en el mantenimiento que se hizo en toda la red vial, en los temas de puentes, en las obras de protección que son sumamente importantes, en vivienda hubo un esfuerzo importante y pues también en transporte con una novedad y un enfoque
en tanto de cómo ver y cómo proyectar hacia las mayorías que nunca tuvieron una solución digna, un modelo alternativo mucho mejor. 2015 para nosotros en ese sentido se vuelve una rampa de desarrollo, bajo un modelo participativo en el que queremos coadyuvar 5 planes estratégicos diferenciados, pero unificados en una misma perspectiva de desarrollo de país. 5 planes que tratan de entender las realidades de la zona oriental del país, de interpretar las características que tienen ellos. 5 planes que también incluyen un segundo, que es la parte norte del país, en la cual hemos invertido mucho en la zona norte. El otro plan que significa también la zona paracentral, que es la franja costero marina, la occidental y la realidad urbana. Esa perspectiva de desarrollo que incluye todos, eso es lo que nos lega el 2015 como una rampa de despegue. Nos queda mucho por hacer y eso es lo que queremos seguir implementando. Me imagino que el zonificarlo, y en este caso zonificar la franja costero marina, también tiene mucho que ver con el Fomilenio 2. Exactamente. Todos hemos conocido que existe un enfoque, yo creo firmemente en que todos los planes de desarrollo no podemos verlos como una llanura plana, las tenemos que ver en relieve, es decir, cada zona con su característica, con su potencialidad, con los elementos que deben de significar un esfuerzo, especialmente en países como somos todos los países latinoamericanos, que no tenemos toda la fiscalidad que quisiéramos. Nosotros tenemos que ser participantes y defensores entonces de la inversión quirúrgica, es decir, entender dentro de todo el plano cuáles son las zonas estratégicas que tenemos que relanzar, que refundar y que potencializar. En este caso, uno de ellos es la franja costero marina. Todos sabemos, Fomilenio pues significa y nos dará la oportunidad de desarrollar un esquema de desarrollo en la franja costero marino, en la cual, porque hay que ser sinceros en esto también, muchas veces la ciudadanía desconoce, no solamente está participando los fondos de Fomilenio, que son importantes, y que en términos de infraestructura de lo que estamos participando en Fomilenio, el Ministerio de Obras Públicas participa no solamente en la Junta Directiva, tenemos cerca de 30 profesionales del mejor nivel incrustados ahí para cooperar y terminando actualmente los diseños de la infraestructura vial, significarán cerca de 115 millones de dólares. ¿De un total de cuánto es el monto de Fomilenio? De casi 300 millones. Pero no solamente en términos de infraestructura vial, la franja costera marina se verá beneficiado de esto. El Ministerio de Obras Públicas, como el gran paraguas rector de la orientación de la infraestructura, mediante otras operaciones de financiamiento, estamos coadyugando a apoyar y a potencializar los proyectos de Fomilenio. Amén de esto, en la Asamblea Legislativa se encuentra ya en la última fase de aprobación dos operaciones de financiamiento con garantía soberana que significan juntos cerca de 145 millones para acompasar y complementar los esfuerzos de Fomilenio. Por decir un caso, Fomilenio, dentro de sus planes tenemos nosotros y estamos apoyando y hemos terminado el diseño de la carretera que actualmente es de 2 carriles a 4 carriles entre la autopista que nos lleva a Comalapa hasta Zacatecoluca. Nosotros paralelamente estamos muy avanzadamente, estamos haciendo la operación de financiamiento para hacer la siguiente fase de Zacatecoluca, ya no es con Fomilenio, ya es el Ministerio de Obras Públicas, de Zacatecoluca hasta el EMPA. Una parte. Fomilenio participará efectivamente en el impulso de una cantidad de iniciativas de inversión a lo largo de la franja costero marina, pero nosotros vamos en infraestructura llevando otros esfuerzos. Actualmente estamos ya ejecutando anticipados a esto, arreglando la carretera que lleva entre el litoral a La Canoa,
para enlazarlo con Corral de Mulas, un lugar que yo invito a todos los salvadoreños. Yo sé que a muchos todavía les parece extraño oír esta palabra, Corral de Mulas, la isla del Espíritu Santo. Yo le invito a que pueda ir, vea los esfuerzos de infraestructura que estamos haciendo y dense cuenta de una parte hermosísima del país que está probablemente siendo desconocida por la gente, pero que muy pronto con los esfuerzos podrá ser fácilmente visitada y potencializada en su desarrollo. Así de igual manera existen otra cantidad de proyectos que van acompasando el esfuerzo de Fomilenio, porque el Estado salvadoreño no puede quedarse solamente con las manos abiertas recibiendo. La interpretación que nosotros tenemos del desarrollo de la franja costero marina es acompañar, y no solo acompañar, impulsar más allá los esfuerzos de cooperación que los Estados Unidos han tenido a bien a este pueblo digno ofrecer a través de los fondos del milenio. Ahora, cuando se comenzó a trabajar en el paso multinivel de Naciones Unidas, el que está frente a Multiplaza y Las Cascadas, se habló de un plan maestro. Escuché que tanto, cuando estaba usted director de Fovial, que fue que se comenzó a hablar de esta obra, le escuché hablar de un plan maestro de desarrollo de la ciudad, con un compromiso que yo escuchaba decir, y a muchos nos pareció así como una apuesta muy interesante cuando se dice convertir a San Salvador en una de las ciudades más, si no la más moderna, en términos viales en el área centroamericana. ¿Cómo está planteado ese plan maestro para la ciudad? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos que ser realistas. Iniciamos en el 2009, pues todos sabemos, con finanzas limitadas, como corresponde a todos los países centroamericanos y latinoamericanos, y teníamos que hacer una interpretación del modelo de infraestructura, que significa mucho en términos de competitividad, que la ciudad debería de tener. Como expliqué, porque no quiero cometer dar un énfasis, un sobreénfasis, este es uno de 5 áreas, de 5 planes. La realidad urbana es una de las 5 realidades principales, territorialmente hablando, que el país tiene. Para el caso del área urbana, nosotros interpretamos que teníamos que desarrollar un enfoque filosófico, aprovechar al máximo, eficientizar la infraestructura que ya teníamos. Aun cuando nosotros quisiéramos soñar con un nuevo periférico, eso cuesta miles de millones de dólares. Entonces nuestra estrategia fue tratar de hacer más eficiente todo lo que ya teníamos. La primera de ellas, que fue desarrollada allá por el 2010 hasta prácticamente el 2014, consistió en viabilizar todo el corredor longitudinal del área metropolitana de San Salvador. Y en este esfuerzo estaban los proyectos de todos conocidos que se circunscribieron en renovar completamente la destrozada carretera de Los Chorros que teníamos, terminar el pedazo de carretera que teníamos, que hoy es una obra de infraestructura importante, como es Monseñor Romero. También teníamos que rehabilitar completamente la Panamericana y bueno, los habitantes del Gran San Salvador recordarán, y así fuimos paulatinamente: Boulevard San Bartolo, Boulevard del Ejército Nacional, 49 Avenida Sur, Autopista Sur, y también todo lo que significaba el Boulevard Venezuela, todo lo que significaba el gran corredor longitudinal. Todo fue rehabilitado y todo fue reconstruido. Con ello garantizábamos que el corredor más importante, este-oeste de la ciudad, estaba con el nivel de servicio adecuado. Esa fue, y dijimos siempre, era la primera etapa. La segunda etapa consistía en entender que las dinámicas en las áreas urbanas, no solamente, si bien es cierto, San Salvador ese es su corredor principal, completamente diagnosticado y verificado, tenemos que ver la vista hacia el corredor norte-sur. Y el corredor norte-sur tenía grandes complejidades y nosotros siempre dijimos, la siguiente etapa son efectuar una suerte de 5 pasos de desnivel en 5 puntos neurálgicos en los cuales hay problemas. Y yo tengo que decir, la solución no está en el punto neurálgico del paso a desnivel, está en la concepción del sentido norte-sur de movilidad de la ciudad. Y venía, en este caso, desde la entrada de La Gloria hasta la salida del Trébol en Santa Tecla. Ese corredor es el corredor norte-sur
de los que tienen mayores potencialidades de desarrollo en el caso del país, y está en consonancia con todos los planes de ordenamiento que el Gran San Salvador ha tenido. Estamos hablando de cruzar la Jerusalén y salir hasta la Gloria. Sí, pues, por la 75, arriba, es decir, la calle que pasa por el Redondel Sandino, que baja hasta la 75. Sí, donde está el otro paso de desnivel, luego te vas, ese corredor. Y entendimos, y estaba demostrado técnicamente, que existían dos puntos neurálgicos, como eran en este caso los dos redondeles. Por eso desde el 2000 comenzamos con la operación de titularización del fovial y vimos estos proyectos como importantes desde esa época y desarrollamos los diseños que ahora se han ejecutado. También hay otros que están esperando ahí y que ya están diseñados, los teníamos ya elaborados solo para entrar a la etapa de ejecución. Pero tengo que decir algo. Pero la perspectiva del desarrollo en la parte más densa, más estratégica y de mayor inversión, como es en el caso del área metropolitana de San Salvador, no está limitada a ese tramo norte-sur. Nos lleva hasta el puerto de La Libertad. Y por eso, en ese sentido, parte de la perspectiva de los proyectos que muy pronto vamos a iniciar, prosiguen desde donde los dejamos, que es desde el Trébol en Santa Tecla hasta La Libertad. Actualmente ya estamos con la operación de financiamiento y tenemos el diseño para la etapa que es desde el Trébol en Santa Tecla hasta el inicio de la carretera de concreto, que es a la altura de dos centros comerciales muy famosos que están... sí, Las Palmas, creo que es. Así es. Ese tramo de carretera va a ser completamente renovado con una operación a través del Fondo de Conservación Vial dentro del paraguas de perspectiva del Ministerio de Obras Públicas. Pero también la operación no termina ahí. Ya tenemos diseñado y estamos muy próximos a continuar con la carretera que nos llevará desde Zaragoza a 4 carriles hasta el puerto de La Libertad, incluyendo el bypass del puerto de La Libertad. ¿Por qué? Bueno, existen técnicamente muchos razonamientos, pero no solamente por el valor logístico, no solamente por el valor de la necesidad transaccional, comercial que tiene esa zona, sino que también la vocación turística que tiene el lugar. Si no veamos para las temporadas como la que acabamos de pasar, o Semana Santa o agosto, esa calle son unas colas interminables, porque hay que cruzarse la ciudad-puerto. Sí. La ciudad, el salvadoreño que vive en el Gran San Salvador, debe de dar la vuelta y ver la vista al mar. Esa es la perspectiva. Hay un desarrollo económico importante, un desarrollo residencial, un desarrollo logístico viendo el mar. Y esa es una de las estrategias que persiguen estas etapas, el que muy pronto, cada vez más cerca, los esfuerzos de infraestructura nos llevarán al puerto de Libertad de una manera rápida. Eso va a cambiar y mejorar terriblemente, de una manera muy agradable, la calidad de vida de la población. Podremos con mayor facilidad llegar al mar, el desarrollo turístico también cambiará y las facilidades logísticas también serán mucho más eficientes, y hacia eso vamos en los esfuerzos. ¿El bypass desde dónde cruza, viceministro? Porque, bueno, tenemos la carretera que llega y hay una T. Y hay que, forzadamente, si uno va a cualquier lugar, a cualquier playa que vaya de La Libertad, tiene que llegar hasta ese punto y de ahí... si va hacia el oeste, mejor dicho, cruzarse la ciudad. Sí. Pero ¿en qué punto se estima que estaría el bypass? Los estudios ya habían demostrado, en primer lugar, el litoral es una de las rutas fiscales más importantes que nosotros estamos potencializando en todo el esfuerzo que aquí sigue cazando la coordinación con Fomilenio como ruta fiscal. Pero siempre estuvo demostrado que el giro más importante de mayor valor estratégico estaba de San Salvador en un bypass en el ala derecha, es decir, llegando poquito más o menos ahí por el Majagual.
Entonces, el bypass ofrecerá la gran ventaja de que tú puedas entrar a la ciudad de la Libertad como tal, o antes tomar un desvío, una opción rápida para evitar la ciudad de la Libertad y llegar de un solo al Majahual y continuar tu desarrollo. Que esa es la lógica de un bypass, ¿verdad? Así es. Evitarse el nudo como se hizo, como el que existe en Usulután, por ejemplo. Exactamente, o sea, la lógica del bypass es evitar y también disminuir los riesgos, porque esto es, detrás de todo esto, el ser humano es lo más importante, disminuir los riesgos para los habitantes de la ciudad, especialmente por el traslado de carga. Si el litoral actualmente es la ruta fiscal, quiere decir que actualmente, hoy por hoy, los habitantes de la Ciudad de la Libertad sufren el paso de rastras, de carga pesada a través de toda la ciudad. Y eso riñe un tanto con el aspecto de volver a la ciudad y darle mayores oportunidades turísticas. El bypass es la infraestructura identificada con claro valor estratégico de infraestructura para poder hacer vivible todas las actividades en un desarrollo claro de país. Ahora, pasando a otras zonas, porque el oriente del país siempre ha sido una zona, durante décadas, una de las zonas más olvidadas junto a la zona norte, esa franja casi fronteriza, digamos, de nuestro país con Honduras y en alguna parte con Guatemala, pero sobre todo la parte nororiente, digamos, de nuestro país. ¿Qué hay para Oriente? Comencemos por ahí. ¿Qué proyecciones hay para Oriente? Bueno, desde los últimos años la gente de Oriente sabe perfectamente que han habido inversiones importantes en Oriente. Lejos de ser la zona de menor inversión que siempre históricamente por décadas fue, Oriente ha visto un renacer en términos de infraestructura que significan, como hemos dicho, empleabilidad y también cambios y mejora en las calidades de vida. Perdón, recuerdo que el expresidente Mauricio Funes llamó algunas de las carreteras de la zona oriental como las carreteras de la vergüenza, dijo en aquel momento, un poco para graficar cómo se había descuidado en décadas anteriores el oriente del país. Sí, muchos... No tengo actualmente en la mente la cifra exacta de kilómetros que han sido rehabilitados en Oriente, pero pudiéramos mencionar la zona norte por ejemplo, de La Unión. Actualmente estamos rehabilitando la calle El Sauce, del Sauce hasta Concepción de Oriente. Fueron muchos pueblos de todas estas zonas han visto en los últimos años inversiones importantes en la rehabilitación y reconstrucción de sus carreteras. Amén de esto, casi nunca había sido publicitado, pero el país ha tenido reconocimientos internacionales en la Asociación Mundial de las Carreteras, que es un organismo que coadyuva al desarrollo de los países, ofreciendo tecnología y una cantidad de capacidades de gestión para el desarrollo de carretero de los países. Ha reconocido a El Salvador como uno de los líderes, no solo latinoamericanos, sino mundiales por la aplicación de técnicas de reciclaje y algunas de tratamientos técnicos de reconstrucción de vías rurales por los esfuerzos que se han estado haciendo precisamente en la zona oriente. Pero nosotros, así como lo he dicho, tenemos que ver en el caleidoscopio una cantidad de opciones. San Miguel, esa es una realidad que hemos enfrentado y que seguimos trabajando, pero no es la única que hay que hacer. También la ciudad tiene que tener un desarrollo. Y en ese sentido, por eso estamos actualmente ya trabajando y que muy pronto será realidad el inicio de la reconstrucción del bypass de la ciudad de San Miguel. Aparte de eso, en el último año y medio hemos mejorado notablemente la entrada de la ciudad. La ciudad de San Miguel pasó de ser una entrada de 2 carriles a una carretera honrosa, a una entrada de 4 carriles, acorde al desarrollo y a las necesidades. Para los que habitan en San Miguel, saben que antes, y lo digo con mucho cariño, no tenían una entrada adecuada, no tenían una entrada honrosa.
no estaba al nivel de los habitantes y de una cabecera que es la cabecera principal de la región más grande, la región oriental de todo el país. Actualmente se tiene de 4 carriles, seguimos trabajando en esfuerzos sobre la avenida Roosevelt y esfuerzos que estamos ya planificando las operaciones respectivas, y también en el bypass, que generará no solamente la ventaja de seguridad de que la carga pueda pasar perimetral a la ciudad, no es solamente eso, es que generará un desarrollo sine qua non urbanístico y el aprovechamiento de áreas de la ciudad que antes no estaban. Opciones de desarrollo, de algunas de las más importantes, como es la estrategia de llevar industria a San Miguel, un sueño añorado y esperado por mucho tiempo. Con esta infraestructura se generan condiciones para que la industria, una de las condiciones importantes para que la industria se pueda ubicar, porque tendrá oportunidades de tiempo de embarque, de tiempo de desembarque, de opciones de salida y entrada a la ciudad, aprovechando la mano de obra de los habitantes de la ciudad de San Miguel. Cuando regresemos me gustaría que habláramos más de la Roosevelt. Sabemos que la Roosevelt para los migueleños es una avenida fundamental, es la columna vertebral, digamos, de la ciudad de San Miguel. Y más temas de la obra pública. Cuando regresemos de una pequeña pausa, estamos en Gente de Opiniones. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con el señor viceministro de Obras Públicas, Eliud Ayala. Viceministro, antes de irnos a la pausa hablábamos del oriente del país, específicamente de la ciudad de San Miguel. La Roosevelt, hemos escuchado tanto de parte del ministerio como de parte de la alcaldía municipal de San Miguel, el señor alcalde, hablar de la posibilidad de un desarrollo estructural del comercio, de la industria y de la obra pública ahí, pues, porque entiendo que los migueleños le llaman Alameda, pero ¿qué tanto cumple los requisitos de una Alameda, de una, ¿qué le puedo decir?, de una infraestructura, como ya lo planteaba usted al principio, que hablábamos de San Miguel, adecuada como la entrada, por ejemplo, de San Miguel, que no era la digna, digamos, de una ciudad tan grande como San Miguel? En este caso, ¿qué tanto ese espacio, esa obra cumple con lo que San Miguel necesita, y hacia dónde apuntaría un desarrollo de esa zona? Bueno, primero debemos de diseccionar San Miguel Ciudad, ¿verdad? San Miguel Ciudad nosotros siempre consideramos de que tiene en términos de infraestructura primaria 3 grandes ejes, a partir de un punto focal, como podemos decir que es el lugar donde está en la entrada una gasolinera, que es muy conocida. Es el desvío al Delirio. Así, perdón. Es el desvío hacia la ruta militar. La ruta militar, de ahí precisamente donde llega la Panamericana, comienza la ruta militar, y en la parte sur-oriente, pues enlaza la Roosevelt, que hace, en su concepto inicial, hace muchos años, fue pensado como un bypass para separar el centro histórico de la ciudad, pero hoy actualmente eso ha cambiado radicalmente. Como tú correctamente lo dices, la Roosevelt en San Miguel pues es la infraestructura articuladora primaria que tiene actualmente la ciudad. Hay que recordar que desde que el gobierno del cambio llegó, el primer énfasis estuvo en la rehabilitación de la ruta militar de San Miguel. Hicimos un mantenimiento periódico completo, integral, de una carretera que estaba completamente desastroso hasta la salida del puente, que va para ya la salida de San Miguel de ruta militar. Esa era la primera fase, eso era vital, y lo hicimos. La segunda fase fue, desde ese punto que hemos hablado, es la entrada. Acabamos de terminar la tercera etapa de la ampliación a 4 carriles del ingreso a San Miguel. La siguiente etapa estratégica está en la Roosevelt más el bypass. Con eso, el bypass es un bypass que llega desde el norte hasta la salida a la Unión, o sea que cruza y conlleva 2 puentes y diferentes segmentos importantes para la ciudad. Y ahí ubicamos entonces la Roosevelt. Nosotros creemos, y eso entra dentro del plan maestro de las áreas urbanas, ¿verdad? Tenemos que entender las dinámicas de las ciudades importantes del país, como son San Salvador, las más importantes, San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana, Sonsonate, y por supuesto en la zona oriental es la ciudad de San Miguel.
el valor articulador de la Roosevelt es innegable. Y nosotros estamos actualmente desarrollando ya un proyecto, dimos a una empresa a la elaboración de los diseños para la estimación y la ejecución de un proyecto no solo una actualización o renovación de la carretera, sino que aspiramos a que pueda ser un ente articulador de las dinámicas económicas de la ciudad y las dinámicas sociales. Estamos precisamente en la etapa de diseño y estamos contemplando no solamente la carretera como tal, sino encauzarla dentro de todos los criterios que actualmente no tiene esa carretera, que le van a dar valor vivencial y urbano. Es decir, estamos hablando que debe de tener ciclorrutas, debe de tener un esquema peatonal adecuado, ¿verdad? Para que la gente pueda caminar. Hay muchos tramos de la Roosevelt que la gente con mucha dificultad lo puede hacer. Tiene que ser digno y dar un paisaje urbano diferente a la ciudad, lo cual estamos articulando pues con las municipalidades de la ciudad para su diseño y su desarrollo. Hay problemas también de infraestructura que son más para nosotros los técnicos. Hay graves problemas hidráulicos que la ciudad tiene, que también los estamos integrando. Actualmente ya estamos en una etapa de diseño y esperamos que una vez concluida esta nos arroje ya las demandas financieras para poder, esperamos nosotros muy pronto en esta gestión, poder iniciar el proyecto dentro de la Roosevelt y poder así no solamente ofrecer un concepto de bypass de la ciudad, sino cambiar las dinámicas internas de la ciudad. Previo a esto también quiero decir, porque vale la pena mencionarlo, también ajustamos durante el año pasado el modelo de gestión del mantenimiento de todas las vías urbanas. Incorporamos a través del FOVIAL el ampliar la red de atención del FOVIAL en la zona, y actualmente el FOVIAL ya da mantenimiento a muchos kilómetros de lo que son la red urbana de la ciudad de San Miguel. Con eso estamos propiciando nosotros, al igual que lo hemos hecho en otras zonas, quiero decir, porque después no me voy a acusar que por qué San Miguel. No, hemos hecho un ajuste de muchas zonas, ¿verdad?, en la cual hemos incorporado y actualizado. Aparte de eso, aunque no es precisamente el tema, contratamos y actualmente en estos meses nos están entregando estudios muy importantes, no solo de tránsito, sino del estado de toda la red vial nacional para poder ajustar nuestras proyecciones de planificación, no solamente al corto plazo, sino también al mediano y a largo plazo. Ahora, cambiando de tema, dejando las carreteras y las calles, pasando a las obras de protección. Cuando comenzó el gobierno del expresidente Mauricio Funes, se hablaba de que el país era reconocido por varios rankings, por varios estudios internacionales como el país más vulnerable de todo el mundo. Hemos leído en diferentes informes que, bueno, y de hecho cuando rindieron el informe de fin de año en el Ministerio de Obras Públicas, se habla de que ya no es el país el más vulnerable, sino que está en un nivel, creo que en el 8º lugar. ¿Cómo es que ha sido posible esto, viceministro? Bueno, en primer lugar, creo que ha sido sumamente exitoso el modelo de gestión que el presidente de la República ha implementado de gabinetes de gestión. Es decir, los esfuerzos no solamente son aislados, el esfuerzo que el Ministerio de Obras Públicas, lo digo porque, bueno, yo en este caso soy el viceministro de Obras Públicas, puede hacer de manera aislada, sino que ahora está coadyuvado a toda una estrategia articulada donde está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio, por supuesto, de Medio Ambiente, está el Ministerio también de la Defensa Nacional, está la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y nos reunimos para darle sentido a una articulación y una estrategia y una manera de poder enfrentar estos desafíos que para muchos países, al no tener estrategias de gestión como estas, ven esfuerzos dispersos, atomizados y en muchos casos sin mayor impacto
solo tienen impacto parcial, pero no es estratégicamente de acuerdo a lo que el país necesita. Creo que ese es un enfoque que debe de ser rescatado en este elemento. Ahora, nosotros hemos contribuido dentro de toda esta estrategia en un esfuerzo en muchas áreas. Una de ellas es la que tú dices, una área que de alguna manera estaba invisibilizada. Nadie, todos lo sabemos, nadie antes de la gestión del cambio veía un enfoque estratégico y una dedicación de cartera de inversión en obras de protección. Al contrario, la no atención generó grandes inversiones, especialmente en los primeros años. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue precisamente elaborar un catálogo, teníamos que hacer una identificación de los puntos nacionales que teníamos que atender. Y sobre esto quiero informar que, y esto pues, como ocurren muchas cosas, es dinámico, ¿no? Algunas afectaciones se generan, pero nosotros identificamos un total de 977 puntos que la gente le llama cárcavas, tienen algunas interpretaciones técnicas de diferente explicación. De hecho, se volvió palabra de moda, la palabra cárcava en los medios. Sí, todo. Ahora muchas veces yo veo que gente a los baches dicen también cárcava, pero bueno, eso es lo de menos. El tema para nosotros, para mí, es el problema y cómo poderlo enfrentar. Se identificaron 977 de ellas. Hasta la fecha, ya al cierre del año pasado, hemos intervenido 672 de esos puntos y para diciembre, enero de esto teníamos 9 todavía en ejecución. La inversión de estas durante el año pasado invertimos 8.8 millones y avanzamos especialmente en 16 puntos de particular atención. Ahora los habitantes del Pepeto 3, por ejemplo, que es una obra importante que intervenimos durante el año pasado, pueden vivir más seguros. Significó, la no atención de esto en el tiempo pasado significó algunos hechos como tener que definir áreas de protección. Esa que estamos viendo, de hecho, es la obra del Pepeto 3. Así es. Significó algunos temas que anteriormente eran inauditos, como por ejemplo una articulación con protección civil, con vivienda, que fueron actores también importantes. No los podemos quitar del mapa porque coadyuvamos a poder atender no solamente la obra física, sino a atender las zonas delimitadas de protección que debe de tener, a las familias que habían perdido o que ya su casa ya no tenía solución. Les ofrecimos solución habitacional y pudieron ellos ubicarse y diferentes mecanismos sociales para poder desarrollar estos proyectos, que quiero decir, se vuelven sumamente complejos. Son complejos per se, pero nosotros entendemos el desafío y tenemos que entonces enfrentar una solución articulada. De esto quiero decir, el desafío todavía es grande, tenemos que seguir caminando, pero lo más importante para el país es que actualmente el país cuenta con una política, con un programa integrado en lo cual atendemos de manera equivalente en todas las características de gravedad técnica. ¿Qué quiere decir esto? No solamente atendemos la más grave, porque no vamos a esperar que todas lleguen a la gravedad. El programa atiende algunas de ellas que son pequeñas, pero que técnicamente sabemos que si la dejamos un invierno, al final de ese invierno puede costar 20 veces lo que costaba haberla intervenido en esa manera. En ese sentido, direccionamos para que la estrategia de inversión a través del Fondo de Conservación Vial contempla partidas de inversión para que puedan en cada uno de todos los puntos del territorio nacional atender diferentes puntos bajo esta gravedad. Las que superan cierta magnitud técnica y económica, entonces las hacemos integrar a un programa especial que buscamos un financiamiento. Pero gracias a Dios, creemos nosotros que este programa ha tenido un enfoque que nos ha dado, pues, en mi parecer, buenos resultados y gracias a Dios, pues, en la opinión y en la perspectiva, en el análisis de datos duros mundial, hemos logrado pasar de ser el país número 1 al número 8, pero queremos salir del top 10. Eso sí, queremos salir y es el esfuerzo. Viceministro, una de las obras que obviamente la ciudadanía está pendiente todos los días, está siguiéndole la pista, es la construcción de la terminal de integración de Citrams.
Dado que entiendo que es uno de los elementos fundamentales para hacer la integración de las rutas alimentadoras que van pues, a llevarla a la ciudadanía que vive en la zona del oriente de San Salvador a abordar el sistema pues que entiendo ha trasladado ya a más de 5 millones, ha hecho servicio a 5 millones de personas. Efectivamente, creo que todos, especialmente los habitantes de toda la zona oriental del área metropolitana, ahora pueden disfrutar de un sistema que ofrece características reconocidas por los organismos internacionales como las más adecuadas para un país en el cual alrededor de cerca del 70% de la gente utiliza métodos de transporte público. Eso significa que estas inversiones están focalizadas y localizadas para cambiar una política, es apoyar el transporte público, darle un lugar ya no solamente exclusivo de buses independientes que gestionan ingresos y egresos comerciales a lo largo de la ciudad, generando pues lamentablemente contaminación y otros, a un sistema que en todos los elementos es definitivamente mejor que el anterior. Ahora, al margen de que vemos en muchos medios de comunicación que le dan más énfasis a la crítica que hay de parte de las personas que conducen vehículos particulares, que han tenido obviamente críticas al proceso de construcción, obviamente hay una afectación por el incremento del congestionamiento en algunas ocasiones, o porque hay menos espacio para circular, o porque como todavía no han salido los buses de esa zona, el congestionamiento en las horas pico, como le llamamos, es fuerte. Es decir, hay quienes le dan más énfasis a eso. Sí, yo quiero decir algo. Yo nunca como funcionario público me voy a oponer a una persona que piense diferente. Él tiene su posición y tiene su derecho de pensar diferente. Lo que sí yo entiendo y sé que en todos los países del mundo, en los 5 continentes que proyectos estratégicos de cambio como estos han surgido, pasan por este proceso. Porque es un cambio, es un cambio importante. Entonces se generan los paradigmas de lo que antes teníamos, alguno que otro trata de sacar alguna ventaja, pero esto para mí es completamente natural. En los países que plantean cambios importantes en beneficio de las mayorías, y por qué no decir del 70% de las personas que viajan, utilizan el transporte público, esto es normal. Yo, al contrario de eso, interpreto de una manera, trato de hacerla para mí una manera reflexiva interna, que es parte del proceso, Todos los países que han implementado sistemas de desarrollo alternativos y diferentes están supuestos a la crítica, pero yo invito a todos ellos, a cualquiera de ellos, que tome un día el Citrams, que lo use una vez, que dé la vuelta y luego de salir de ahí se suba al sistema de buses normales y luego hablamos. Ahora, ¿para cuándo se espera que esté operando ya como debe ser la terminal? Bueno, la terminal, como tú lo dices, es una pieza importante, ya un porcentaje muy pequeño de toda la inversión. La infraestructura está prácticamente terminada, ya al cierre del 2015, teníamos cerca del 97% de avance, estábamos en algunos detalles nada más, y ya es operable, ya es manejable, y ahora entiendo yo que estamos en la operación, digo yo porque yo soy el responsable de la infraestructura física, pero ahora está la plataforma tecnológica, que es lo único que está ahorita trabajándose para una pronta utilización. Que ya tiene más que ver con el Viceministerio de Transporte, supongo. Sí, es correcto, pero que lo ha estado gestionando oportunamente y que estará pronto de ser terminada y concluida. Listo, vamos a hacer otra pausa, viceministro. Cuando regresemos seguimos hablando, y en este caso vamos a hablar del acceso a la información, de los casos de corrupción que se siguen investigando de administraciones anteriores y hacia dónde apunta
la visión, sobre todo porque entendemos que el presidente de la República ya les reunió como gabinete, entiendo, para dar algunas directrices para este año. Una pausa y venimos con más. Seguimos conversando con el señor viceministro de Obras Públicas, Eliud Ayala. La corrupción siempre ha sido uno de los temas que durante décadas ha estado relacionada con el Ministerio de Obras Públicas. Entendemos y es razonable por la cantidad de proyectos que se manejan. Todos los ministerios de obras públicas o de inversión o de infraestructura, como se les llama en diferentes países, tienen esta amenaza, tienen esta situación en la que muchos de los proyectos se ven empañados por ese tipo de situaciones. Aquí hemos tenido casos emblemáticos. ¿Y cómo avanza esto en el Ministerio de Obras Públicas, en la actual administración, viceministro? Y uno de los temas obviamente emblemáticos aquí es el tema del caso Diego de Holguín. Sí, bueno, sí, efectivamente, nadie puede negar que pueden existir definitivamente, dada la cartera de contratos que es imprescindible hacerlo para la ejecución, independientemente del modelo de gestión que se quiera hacer. Todos los ministerios de obras públicas y aquellas instituciones que están asociadas, pues tienen que tener una política frontal que pueda ayudar definitivamente a poder dejar en claro cada una de estas eventualidades si es que ocurren. Nosotros en esto, pues aunque a veces parezca extraño, ¿no? Pero el Ministerio de Obras Públicas trae ahora a la cuenta un saldo interesante, ¿verdad? Como el Ministerio de Obras Públicas, el único ministerio latinoamericano que en los últimos años tiene 0 juicios. Es decir, ¿qué significa esto? Que ha podido desarrollar la ejecución de los proyectos en franco diálogo y con un modelo de gestión limpio para todos los que quieran competir y quieran participar dentro del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, ¿cómo se logra esto, viceministro, tomando en cuenta que hace 7 años era todo lo contrario? Es decir, hablar del Ministerio de Obras Públicas era hablar precisamente de contratos amañados, de juicios, donde incluso entendemos que hay empresarios que hablan de que habían empresas que ganaban más mediante juicios que haciendo obras. Sí, es decir, primero tenemos una política franca primariamente de apoyo a lo que la ley y de fiel cumplimiento a lo que la ley establece en la ley de contrataciones y adquisiciones. Los titulares, al igual tanto en el Fondo de Conservación Vial como en el caso del Ministerio de Obras Públicas, le damos cumplimiento a la ley en tanto que las adjudicaciones pasan por un proceso y son un comité que la ley establece y nosotros los empoderamos como tal para que puedan hacer las evaluaciones como tal. Hay otro elemento importante. También ampliamos la base de contrataciones y modificamos y ajustamos cada una de las políticas para asegurarnos la máxima competencia posible. Esto ha permitido que en los últimos años la base, el número de contratos también ha sido otro elemento. El número de contratos de toda la cartera y la bolsa global de obras públicas, si nosotros lo comparamos con los años del 2008 anteriores, aumentó significativamente, en cerca del 60%. El número de contrataciones, para tomar, por ejemplo, como base, voy a tomar como base a esto el Fondo de Conservación Vial, que digamos es un poco más estable porque dada la condición de tener la obligación de contratar el mantenimiento, tiene per se una base mucho más de mayor trazabilidad e interpretación. Se aumentó en un 60% el número de contratos, el número de empresas participantes prácticamente se doblegó. En diciembre, en el Consejo Directivo del Fondo de Conservación Vial, del cual yo participo por ley, como viceministro de Obras Públicas, desarrollamos una cantidad de licitaciones en la que no participaron 2, no participaron 3, no participaron 5, no participaron 10, no participaron 20, participaban más de 30 empresas
en competencia en toda la competencia. Eso dice mucho creo yo, el rayado de cancha correcto que hemos tratado de mantener y de interpretar con las empresas nacionales, ¿verdad? Y también las internacionales, porque la ley así también permite y nosotros somos pues respetuosos de la ley. Este es otro elemento importante. Lo otro es que también nosotros tenemos pactos de integridad conjuntamente con el sector de construcción y una franca política de diálogo. También tenemos mecanismos de alerta. No esperamos a que las cosas se conflictúen para poder resolver controversias. No, nosotros al contrario, cada uno de nuestros funcionarios, cada uno de nuestros administradores sabe que tienen un seguimiento, un control para poder, ante alguna diferencia, alguna situación, ya sea técnica, financiera, legal, administrativa, pues platiquémosla y encontremos una solución. Listo, viceministro, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por haber atendido esta invitación. Es importante estar pues dándole a la ciudadanía toda esta información para el futuro, sobre todo porque estamos iniciando el 2016. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Luis, y gracias por toda la audiencia de poder haber escuchado a este servidor en cada uno de los elementos. Listo, muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve. Hay más y mucho más para todos y para todas. Buenas noches.